Bien, entonces, lo que estábamos diciendo, que hay otros tipos de pruebas que se realizan dependiendo de la naturaleza del producto. Tenemos, por ejemplo, las pruebas alfa y las pruebas betas. Estas pruebas se realizan cuando yo tengo un desarrollo de un producto que es para muchos clientes, o sea, para productos masivos. Imagínense, o sea, cualquier producto que todos ustedes instalan, ahí, no sé, sea desde Windows o productos de Microsoft, aplicaciones que se bajan en sus celulares. Hay determinados productos que en realidad no necesariamente hay un cliente atrás, ¿no? Que especificando las necesidades, sino que hay muchos productos que surgen porque hay un nicho de mercado, digamos, porque hay una iniciativa, hay una empresa bueno, que sabe que hay un producto que puede ser de valor para muchos clientes y lo desarrolla, pero lo desarrolla bajo, digamos, las necesidades que entiende el equipo y no es que tenga un cliente directamente. Se pueden hacer entrevistas o sí, se puede hacer un estudio de mercado realmente para saber qué necesidades pueden surgir, pero en realidad no es como una interacción de que hay un cliente que contrata un equipo de desarrollo, sino que es, bueno, se detecta que existe una necesidad, hay un equipo de desarrollo que desarrolla ese producto para cubrir la necesidad, pero que después el producto va a ser usado por múltiples clientes. Entonces, ¿quién realiza estas pruebas? ¿No? Porque si no tengo un cliente para que realice, por ejemplo, las pruebas de aceptación, entonces, ¿quién lo hace? Que ahí en realidad hay dos tipos de pruebas, las denominadas prueba alfa, que esas las realiza el propio equipo de desarrollo, o sea que es el propio equipo de desarrollo quien hace uso del producto, digamos, ya como en un ambiente operativo, o sea, probando el producto como que fuera un usuario, pero en realidad es parte del equipo de desarrollo. Y las pruebas beta, que son, no sé si ahora no es tan común, pero antes pasaba que cuando te ibas a instalar una nueva versión de Windows, te decía, miren que el producto está en beta testing. ¿Qué significa eso? Que en realidad lanzan una nueva versión del producto y reciben, que es más que te aparecía, no sé si alguno lo llegó a ver, pero te aparecía como hasta un reporte cuando el sistema operativo fallaba en Windows y también, si no me acuerdo mal, en los productos de Microsoft, Word, Excel y esos también. Si el producto fallaba, te aparecía como un cartelito que era enviar reporte y ahí eso envía automáticamente un reporte con la descripción del error de lo que pasó. Y en realidad son pruebas beta, ¿no? Se lanza un nuevo producto, una nueva versión de un producto al mercado y son los propios clientes que durante el uso en realidad lo están probando. ¿Ah? Obviamente para hacer esto el producto tiene que tener un nivel de madurez suficiente, ¿no? Yo no puedo lanzar al mercado un producto que está ahí más o menos testeado y que falla 2x3 porque no tiene sentido. Es cuando el producto ya alcanzó cierto nivel de madurez, es como que, bueno, y no tengo clientes finales, digamos, no tengo un cliente que realmente me especificó la necesidad, es como que uso los clientes habituales de ese producto como parte de mi testeo de aceptación, digamos. También podemos tener pruebas en paralelo, que esto en general se realiza cuando tenemos un sistema que sustituye a otro, ¿no? O sea, que esto también pasa mucho cuando tengo un producto bueno, que tiene, por ejemplo, tecnología obsoleta y lo tengo que migrar a una nueva tecnología, o simplemente quiero evolucionar el producto porque tal cual fue desarrollado hace 10, 20 años, hoy no cumple con todas las necesidades. Entonces, las pruebas en paralelo lo que consiste es en, empiezo a usar el sistema, tengo en funcionamiento los dos sistemas, el nuevo y el viejo. Entonces, yo voy usando el nuevo y verificando en el viejo si el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, de cierta forma, voy comparando como el resultado de un sistema con el otro y voy viendo si el resultado es el mismo o si detecto algún error.
Esto es cuando tengo un sistema que sustituye a otro, este tipo de pruebas es súper común de realizar. Luego tenemos las pruebas de regresión, que se acuerdan que las habíamos mencionado en la clase anterior. Las pruebas de regresión son las que aseguran que una vez que yo introduzco una corrección de un error, el resto del sistema sigue funcionando correctamente. ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que una vez que yo detecto, el equipo de testing detecta un conjunto de defectos? Ese conjunto de defectos van a ser enviados al equipo de desarrollo para ser corregidos, ¿no? Recuerdan que habíamos dicho que hay un ida y vuelta que se da muy seguido y que tiene que fluir ese ida y vuelta entre el equipo de testing que detecta los defectos y el equipo de desarrollo que los corrige, ¿sí? Entonces, una vez que el equipo de desarrollo corrige esos defectos, vuelve a liberar una nueva versión al equipo de testing, para que realmente verifique si esos defectos fueron realmente corregidos. Una consulta. Sí. ¿Prueba de regresión tiene que ser sí o sí luego de una modificación o se puede hacer, digamos, o es común hacerlo por más que no se haya modificado nada o No sé, no tendría mucho sentido. no tendrá sentido? Ok. Porque en realidad una prueba de regresión es, yo verifico que todo sigue funcionando correctamente cuando yo introduje algo nuevo, o sea, cuando introduje una corrección o cuando introduje un cambio nuevo. O sea, Pero claro, puede ser un cambio nuevo, o sea, no tiene por qué ser claro, algo sí, que se haya detectado en testing que está mal. Puede ser tipo una nueva funcionalidad, por ejemplo, y bueno, vos sí, chequeás que puede esté todo ser, bien. sí. Ok, ok. El tema es que haya cambiado, o sea, las pruebas de regresión aplican cuando cambia, de repente cambia una partecita, o sea, yo impacto solo un pedacito de un módulo y pienso que como solo impacto ese pedacito del módulo, tengo que probar solo ese módulo. Y en realidad no es así, porque ese módulo se integra con otros, entonces, en realidad lo que tengo que probar todos los posibles impactos que pueden haber sucedido por cambiar una partecita de un módulo. Pero sí, o sea, en realidad el cambio se puede ver una corrección o se puede ver a una modificación, a una mejora, algo nuevo que se introduce. Puse el Bien, ejemplo gracias. de la corrección porque estábamos justo en pruebas, pero sí, vale la aclaración. Entonces, las pruebas de regresión son súper importantes justamente por eso, porque muchas veces yo en realidad tiendo a probar solo como esa partecita que se modificó y no en realidad el resto del sistema que también se puede ver impactado. ¿Esto significa que cada vez que yo cambio alguna cosita tengo que volver a probar absolutamente todo? No. Las pruebas de regresión en general se seleccionan un conjunto de casos de prueba significativos, digamos, que cubran en la mejor medida posible y en la mayor medida posible todas las funcionalidades del producto, pero obviamente, digo, si por cada cambiecito que voy a hacer voy a estar 8 horas, 10 horas, 20 horas probando todo el producto, no rinde, ¿no? Entonces, para eso una estrategia posible es, que también lo habíamos dicho, automatizar estas pruebas. Entonces yo defino un conjunto de lo que se denominan casos de prueba base, que esos casos de prueba base son justamente casos de prueba que yo entiendo que defino como que esos casos de prueba cubren de una buena manera mi producto y las funcionalidades de mi producto. ¿Tá? No va a ser todo, obviamente no va a ser todo. Entonces, yo automatizar esas pruebas cada vez que introduzco un cambio, sea una corrección, una mejora o algo nuevo, cada vez que introduzco un cambio, corro las pruebas automatizadas de regresión y verifico si el resto de mi sistema sigue funcionando correctamente. Eso es como lo ideal para minimizar trabajos. Obviamente que hacer pruebas, o sea, las pruebas automatizadas tienen un gran beneficio asociado, también tienen un costo. No es que automatizar una prueba sea 3 clics
sino que es como un desarrollo aparte, digamos, que hay que hacer, y que también que hay que mantener, que también hay que probar, que también hay que modificar. O sea, lo que quiero decir es que sí, es un beneficio importante tener las pruebas automatizadas, pero también tiene su costo, no es que sea, bueno, voy a no sé, tengo una herramienta, hago 3 clics, listo, automaticé las pruebas. Requiere como un desarrollo en sí, también tener las pruebas automatizadas. Pero en la mayoría de los casos, si yo tengo un producto grande, donde mi testeo de regresión va a cubrir muchas funcionalidades, seguro que me vale la pena hacerlo. Otra estrategia, digamos, para poder minimizar las pruebas de regresión, el costo vinculado a las pruebas de regresión, es, que también lo hablábamos, esto de armar paquetitos de correcciones, cambios, mejoras, ¿no? O sea, imagínense, yo soy el equipo de desarrollo, del equipo de testing, le reporto un defecto al equipo de desarrollo, me lo corrige, lo pruebo. Le reporto otro defecto, me lo corrige, o sea, y cada vez que yo lo pruebo, tengo que volver a correr pruebas de regresión, o sea, es como inviable. Entonces, en general lo que hago es un paquete, ¿no? Entonces, yo soy el equipo de testing, pruebo, detecto un montón de defectos, le paso ese paquetito al equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo corrige todo ese paquetito de defectos, me libera una nueva versión a testing, y ahí yo vuelvo a probar la corrección de todo ese paquetito de defectos, más, digamos, las pruebas de regresión. Entonces eso de armar como paquetes también minimiza las pruebas, porque yo las pruebas de regresión, sea que corregí un defecto o corregí 20, voy a ejecutar la misma prueba de regresión. Entonces esto de armar paquetitos ayuda a minimizar también los tiempos de las pruebas de regresión. Bueno, y luego tenemos pruebas piloto, que bueno, una prueba piloto es poner el sistema en funcionamiento de forma localizada. Esto puede ser solo para un conjunto de usuarios, solo para una oficina determinada, solo para un área, ¿sí? Entonces, bueno, como que empiezo a poquito, digo, bueno, primero este producto lo van a usar estos 5 usuarios, lo usan, ok, no, tuve feedback positivo, pude corregir algunas cosas, está todo bien, bueno, ahora lo van a usar estos 10 usuarios, ahora estos 30, ahora estos 50, y como, digamos, ir creciendo, sobre todo en organizaciones muy grandes, o donde los usuarios son como muy diferentes, y tengo que ir como tengo que ir implantando el producto de apartes para poder gestionar también una posible resistencia al cambio que pueda tener. Esto de ir haciendo como pruebas pilotos e implantaciones pilotos también es bastante utilizado, sobre todo eso, ¿no? En organizaciones grandes donde no ir de una a, bueno, tengo 1000 usuarios, 2000 usuarios que van a estar al mismo tiempo, el mismo día, empezando a usar un nuevo sistema. Bien. Entonces, otro tema importante que yo se los mencioné ahora al principio, es que es justamente la importancia de planificar las pruebas, ¿no? De esto de que no me suceda que, bueno, me quedé sin tiempo y bueno, no pruebo, no pasa nada. Total, igual se va a detectar el defecto en producción. Eso no puede pasar. Tampoco puede pasar que al momento de planificar las pruebas yo asuma que, bueno, no, esto en 3 días lo probamos, igual está todo bien, no vamos a encontrar fallas, el producto está divino, o sea, eso tampoco, o sea, no puede pasar. Ojalá pase, ojalá el testeo, digamos, pueda encontrar pocos defectos y pueda invertir poco tiempo, pero no puedo asumir de una que esto va a ser así, ¿tá? Salvo que haya seguido un proceso de desarrollo muy formal, que esto también lo hablamos, que hay determinados procesos de desarrollo que se enfocan mucho en la detección temprana de defectos. Entonces, yo estoy continuamente en cada etapa, en requerimientos, en análisis, en diseño, en arquitectura, en desarrollo, o sea, en todas las etapas previas a las pruebas, yo tengo un foco en la detección de defectos.
Entonces, en ese caso, no es que puedo asumir que no voy a encontrar fallas, pero seguramente el tiempo que tengo que invertir en la etapa de pruebas es menor, porque ya hay un montón de defectos que detecté en etapas tempranas, ¿no? Pero bueno, eso va a depender del proceso de desarrollo que se siga. Bueno, entonces, obviamente, si yo asumo que no voy a tener fallas, entonces no necesito recursos, no necesito testers para probar, total. Bueno, no voy a tener que probar nada. En un día hago todo y bueno, y lo que seguramente nos termine pasando es que esto no suceda, que sí encuentre fallas y que la fecha en la que yo creí que iba a poder entregar el producto se termine dilatando. Esto, como también decíamos, ¿no? que la verificación y validación es un proceso caro en el sentido de que si yo quiero hacerlo de forma minuciosa, puedo estar años luz ejecutando casos de prueba, corrigiendo, o sea, puede ser un ciclo de nunca acabar, porque siempre voy a tener nuevos casos de prueba por ejecutar. Entonces, justamente por eso es sumamente importante planificar bien, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero probar? ¿Qué tipos de prueba voy a realizar? ¿Quién las va a realizar? ¿En qué ambiente? ¿Qué herramientas voy a usar? ¿Qué tiempo voy a tener asignado? ¿Cómo va a ser esto que decíamos, ¿no? Esta relación entre el equipo de testing y el equipo de desarrollo para que sea fluida? O sea, hay un montón de aspectos a considerar que son sumamente importantes y que impactan directamente en qué tan eficiente va a ser el proceso de pruebas. Recuerden que dijimos que tenemos diferentes enfoques, un enfoque estático, un enfoque dinámico, un enfoque de caja negra, un enfoque de caja blanca, todo eso de, bueno, cuáles son los tipos de pruebas que voy a realizar, todo eso tiene que estar bien identificado en el plan de pruebas, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada persona que forma, o sea, cada integrante del equipo de desarrollo, desde los propios desarrolladores hasta los testers, el cliente, o sea, todos los que participan en el proceso de pruebas, conocen realmente cuáles son sus roles y sus responsabilidades, ¿no? También se pueden establecer listas de verificación como checklist. Esto es bastante usado en las inspecciones de software, que bueno, en realidad las checklists se pueden usar en cualquier etapa del proceso de desarrollo. De hecho, es recomendable usarlas para poder verificar cualquier producto, desde un documento de requerimientos, casos de uso, diseño, etcétera, donde, bueno, yo tengo una checklist y voy recorriendo si cumple con cada uno de esos puntos, y recorriendo la checklist muy probablemente terminé detectando defectos de forma temprana, ¿no? Y bueno, a sistemas más críticos se recomienda mayor verificación estática. Esto también lo decíamos, que bueno, no es lo mismo hacer un desarrollo y una verificación de un sistema que va a poner en juego la vida de una persona, no sé, como decíamos, de un marcapasos, un software de un avión, que estar probando, no sé, un videojuego, ¿no? O un software para un banco que de repente sí es crítico, pero no tan crítico como, o sea, no pone en juego la vida de una persona. Entonces, también dependiendo de la criticidad y la naturaleza del producto, el tipo de pruebas que voy a aplicar. Bueno, ¿qué tiene un plan? Y esto en realidad es una propuesta, no sé, o sea, de forma básica, un plan tiene que definir lo que decíamos, ¿no? ¿Qué proceso voy a seguir? ¿Qué tipos de pruebas voy a aplicar? Técnicas estáticas, dinámicas, caja negra, caja blanca. ¿Quién las va a ejecutar? ¿Qué tiempo me va a llevar? Las horas, los recursos, los costos, ¿no? O sea, el tener el cronograma de las pruebas, esto, ¿no? ¿Cómo se van a detectar los defectos? ¿Cómo voy a hacer esta vinculación con el equipo de desarrollo para corregir
digamos, para reportar los defectos y después para verificar si los defectos fueron corregidos, qué pruebas de regresión voy a realizar. O sea, todas esas cosas que estuvimos hablando hasta ahora tienen que quedar plasmadas en un plan. ¿Ah? Que es un poco lo que está planteando acá. Lo que les quiero decir es que bueno, esto dice los componentes principales del plan, que obviamente esto podría llegar a cambiar dependiendo de, quizás hay algún proyecto donde, no sé, no es tan importante hacer hincapié en los requerimientos de seguimiento, o donde es súper importante que quede bien explícito cuál es el procedimiento de registro de pruebas. O sea, obviamente, como siempre decimos, esto es una guía, es importante que queden explícitos los componentes principales, o sea, los aspectos principales de la planificación de las pruebas. Hay otros aspectos que dependiendo del proyecto se detallan más o menos, ¿no? Lo importante es que quede, digamos, explícito y consensuado, y que todo el equipo que va a participar de las pruebas lo conozca, porque eso es otra cosa. Si yo hago un plan y me lo quedo para mí, y no sirve de nada, porque si nadie sabe los tipos de prueba que tiene que hacer, cuándo, los tiempos que tiene, cómo van a trabajar, y tampoco es muy útil. Entonces, es importante realizar el plan de pruebas, mantenerlo actualizado, porque seguramente a medida que vaya avanzando las pruebas, el plan puede surgir modificaciones, si está bien, es parte de lo que sucede, y que todos conozcan, que todos los involucrados conozcan realmente qué es lo que va sucediendo y cuáles son las pruebas que se van a ir ejecutando, de qué forma, qué compromisos tienen que asumir. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Voy a aprovechar ahora para pasar la lista porque bien, lo que nos queda por ver ahora, entonces, son las pruebas de función, o sea, cómo especificar casos de prueba a partir de casos de uso. ¿Ah? Esto también van a ver ejercicios en el práctico. O sea, yo lo que les voy a mostrar es, o sea, les voy a contar la técnica cómo se aplica la técnica de a partir de un caso de uso generar un caso de prueba. Pero bueno, la idea es que después ustedes en el práctico tengan más ejercicios para poder ponerlo en práctica. Y bueno, otra cosa les iba a mencionar es que como parte del obligatorio 2, también, o sea, tiene una parte fuerte de pruebas, todo esto que estuvimos viendo también del el plan de pruebas y qué tipos de pruebas realizar, con qué enfoques, todo eso también lo van a tener que aplicar como parte del obligatorio 2, que bueno, justamente para intentar poner en práctica todos estos conceptos teóricos que estamos viendo ahora. ¿No? Entonces, estamos en las pruebas de función, que recuerden que son las pruebas donde se verifican los requerimientos funcionales, y en particular una técnica muy utilizada es la de generación de casos de prueba a partir de casos de uso. ¿Ah? Para eso vamos a ir viendo los diferentes pasos que hay que seguir. Primero se identifican los distintos escenarios a partir de los casos de uso. Eso ya lo conocen porque es parte de la técnica de casos de uso. Luego se identifican las condiciones de prueba, que las condiciones de prueba son aquellas condiciones que hacen que un flujo de un caso de uso cambie de un escenario a otro. Eso lo vamos a ver ahora.
Y luego, y por último, defino los datos de entrada y de salida. O sea, para cada caso de prueba, recuerden que se tiene que identificar, bueno, cuáles son específicamente los datos los que yo voy a probar. No es que en el momento invento, bueno, me pide un nombre, pongo Carolina. Ya tengo que tener especificado cuáles son los datos que tengo que ingresar en cada una de las funcionalidades que estoy probando, y tengo que tener especificado cuál es la salida que yo espero obtener del sistema. ¿tá? Esos son los datos de entrada y de salida. ¿Por qué es importante tener esto especificado desde, o sea, a priori? Porque después, si ese caso falla, yo quizás me olvidé los datos con los que probé, porque quizás tuve que poner 20 datos, pasar por 4 pantallas diferentes, y obviamente no me acuerdo exactamente. Y los datos con los que probé son una información muy valiosa para quien después tiene que corregir ese defecto. En este caso el equipo de desarrollo, porque me puede dar información importante para determinar la causa del defecto, ¿no? y poder corregir. ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este es recuerden el ejemplo de retiro de dinero de un cajero automático. Bueno, como precondición, el cliente ingresa una tarjeta válida, ingresa un número de PIN, o sea que el cliente ya está, recuerden, precondición, o sea, esto ya se da antes de que empiece a ejecutar el caso de uso. ¿no? O sea, el cliente ya está en el momento en el que el cajero despliega las alternativas disponibles de retiro, cambio de PIN, no sé, las N alternativas que haya. El cliente elige retiro. Ya estamos en este punto. El cajero automático le pide el número de cuenta y el importe. El cliente elige o ingresa la cuenta de la cual retirar, si es caja de ahorro o cuenta corriente, y el importe. El cajero envía el número de tarjeta, el PIN, la cuenta y el importe al servicio de cajeros. Esto sería, el servicio de cajeros sería como, digamos, el banco, ¿no? Como se comunica con el banco para validar estos datos. El servicio de cajero contesta si está todo ok y se puede continuar o no. El cajero dispensa el dinero, devuelve la tarjeta, imprime el recibo y termina el caso de uso. ¿Sí? Sencillo, no tiene mucha complejidad. Y se identifican dos flujos alternativos. Un flujo alternativo en el paso 4, en donde dice que el importe indicado por el cliente no puede obtenerse a partir de los billetes que dispone el cajero. Entonces el cajero despliega un mensaje de advertencia y le solicita que ingrese nuevamente el importe, por lo cual sigue, o sea, vuelve al punto 3 del flujo principal. ¿no? O sea, yo ingresé un importe, ese importe el cajero no me lo puede dar con los billetes que tiene, entonces le pide que ingrese otro importe. Y dentro del punto 5 tengo un flujo alternativo, que es que no hay suficiente saldo en la cuenta. El cajero despliega un mensaje que no hay suficiente saldo en la cuenta y devuelve la tarjeta, no imprime recibo, no devuelve el dinero y termina el caso de uso. Entonces acá tenemos un caso de uso, el flujo principal, como ya sabemos, es un escenario de éxito, y acá tenemos un flujo alternativo con un escenario donde termina el caso de uso de forma no exitosa. Entonces, como esto ya lo estuvieron viendo, pero es importante para especificar los casos de prueba, dentro de un caso de uso, identificar todos los escenarios posibles. ¿Qué son todos los escenarios posibles? Son como todos los posibles recorridos que se puede realizar dentro de ese caso de uso. Uno, que es como el cantado, el básico, es el flujo principal, o sea, los pasos. Vieron que yo tengo 9 pasos, bueno, recorro el paso 1 a 9, así de forma lineal. El flujo principal. Ese es un escenario que siempre va a estar, digamos. Y luego lo que tengo que empezar a ver es, de acuerdo a todos los flujos alternativos que se plantean en el caso de uso, qué otros posibles escenarios son viables de realizar, ¿no? Porque
También puede pasar que yo tenga, en este caso solo tenemos 2 flujos alternativos y es bastante sencillo, pero puedo tener 3, 4, 5, 6 flujos alternativos y puedo empezar a jugar con combinaciones de flujos alternativos que a veces no son viables que se den en la práctica. Porque decís, bueno, no voy a, no sé, no me puede pasar que me diga importe inválido y que después tengo otro flujo alternativo que me dice, cambie su PIN, o sea, y bueno, y digo, no, pero no tiene sentido, si ya, o sea, si yo ya ingresé el PIN, no tiene sentido que después vaya un flujo alternativo de cambio de PIN, ¿me explico? O sea, como que hay, no es que los escenarios son todas las posibles combinaciones de todos los flujos alternativos, sino que, bueno, que tengo que ver cuáles son los flujos alternativos y cuáles son las combinaciones que realmente tiene sentido que se den en la práctica, ¿no? Y en función de eso definir los escenarios. Entonces, otro escenario posible es, yo empiezo con el flujo principal, me dice que ese importe es inválido, o sea, voy al flujo 4A, y después sigo en el flujo principal y termino. ¿No? Otra opción posible es, empiezo en el flujo principal, llego al punto 5, donde me dice que no tiene dinero, entonces voy al flujo alternativo 5A y ahí termina el caso de uso, no vuelvo al flujo principal. En este caso termina el caso de uso y de forma no exitosa. Y después puedo pensar, bueno, puedo combinar estos flujos alternativos y en este caso se podría dar, ¿no? Que primero ingrese un importe inválido, lo vuelvo a ingresar y después que lo vuelvo a ingresar, imagínense, ingresé un importe que es mucho más, o sea, es válido, pero es como bastante más superior al saldo que tengo en la cuenta, entonces me dice inválido, después me dice que es válido, pero que no tengo saldo en la cuenta. ¿Es un flujo posible? Es un flujo posible. Entonces ahí tenemos otro escenario donde es flujo principal, luego el flujo alternativo 4A y termina en el 5A. ¿No? Recuerden que todos los escenarios tienen que terminar siempre con un fin caso de uso. En este caso tenemos 2 posibles fines de caso de uso, el flujo principal o el 5A. El 4A no es un fin caso de uso. O sea, el 4A vuelve al flujo principal. Entonces, en realidad siempre el último ítem, digamos, de los escenarios tiene que terminar en un fin caso de uso. ¿No? Ahora, ¿les parece que vale la pena tener un escenario 5 que sea flujo principal 4A, flujo principal 4A, flujo principal 4A, flujo principal 4A, flujo principal? O sea que n veces, no importa, 3, 4, 5, 8, pase por el flujo 4A, en el cual el flujo 4A es importe inválido. O sea que dígito un importe es inválido, dígito otro es inválido, dígito otro es inválido, dígito otro es inválido, hasta que al final dígito uno válido. ¿Les parece interesante ese escenario para probar? Y si se puede llegar a colgar, sí. O sea, que tantas veces repetir el mismo paso, no sé, te termine colgando el sistema, capaz que sí, pero Sí, a ver, en realidad la funcionalidad en sí de importe inválido, con que la pruebes una vez, ya la estás probando. Quizás vos decís que por un tema de performance, de decir realmente banca que yo le digite el importe inválido 10 veces, o se va a trancar, no por un tema funcional, sino como más por un tema no funcional, ¿no? ¿Lo estás planteando así? sí, no sé, capaz Podría que ser, podría está ser. mal, pero no sé. No, Lo pienso por ahí, sí. está bien, podría ser por un tema más de cómo responde. Funcionalmente, en realidad, no debería cambiar. Obviamente que siempre, o sea, digo no debería porque no sabemos cómo se desarrolla la funcionalidad y quizás sí terminas detectando un defecto cuando lo haces 3 veces que no lo detectás cuando lo haces una. Pensándolo como sentido común, comprobar la funcionalidad una vez deberíamos decir que es suficiente. Estamos hablando de prueba funcional.
lo que vos decís que es una prueba no funcional, sería interesante, ¿sí? A nivel de un aspecto no funcional, probarlo quizás varias veces para ver si la respuesta es la misma. Pero bueno, ¿qué pasa si agrego un escenario 5 que repita 3 veces el flujo 4A? ¿Está mal? No, no está mal. Es lo que yo les decía, en realidad, y acá lo pueden ver un poco más tangible. Yo puedo, o sea, casos de prueba puedo tener millones, porque puedo empezar a inventar diferentes caminos y diferentes flujos. El tema es realmente priorizar, decir, bueno, ¿esto es importante? ¿Me aporta valor esta prueba o no? Porque como por probar, puedo probar 1000 cosas. Puedo empezar a inventar otras cosas también. El tema es definir, bueno, costo-beneficio. ¿Realmente me vale la pena o no me vale la pena? Y Carolina, entonces, sí. por ejemplo, lo que decía mi compañero, que no llegué a leer el nombre, de probar varias veces. Por ejemplo, si fuese una contraseña, es algo que sí te aporta valor, ¿no? Probarlo, porque a veces te bloquean el usuario por probar, por Sí. ingresar Si en ese caso vos una. seguramente tengas hasta un requerimiento específico, un flujo específico que diga si probaste más de 3 veces o menos de 3 veces. Y ahí sí te cambia y cuántas veces pasaste. Porque de hecho es diferente. Decís, bueno, si probé menos de 3 veces, te dejo volver a intentar. Si probé más de 3 veces, te bloqueo. Y ahí cambia el comportamiento. Entonces, en ese caso sí interesa probar menos de 3 veces y más de 3 veces. Pero en este caso en el que en realidad el comportamiento debería ser igual, si vos pones una vez un importe inválido o 1000 veces un importe inválido, no debería, y vuelvo a decirlo en condicional, no debería cambiar el funcionamiento. Y acá es donde uno, esto de que decíamos de que tenés que elegir, bueno, pero por las dudas me gustaría probar que pase 4 veces por importe inválido. Está bien, o sea, no es que esté mal, lo que digo es que es esto de costo-beneficio, de decir, bueno, ¿realmente vale la pena o no vale la pena? ¿Me aporta o no me aporta? ¿Tá? Pero sí, si yo tengo una condición que cambia de acuerdo a la cantidad de veces, en ese caso sí va a ser interesante probarlo. Bien, gracias. Una consulta. Vos decías siempre como que ver también lo que es la realidad, ¿no? O sea, dentro de los flujos. ¿No pasa también que capaz que el usuario final, su realidad es, o sea, su manera de usarlo es como un poco diferente a lo que quizás piensa el que está probando esto? En el Puede sentido de pasar. que capaz que hace algún paso que es un poco lo que veíamos en la especificación de requisitos, que vos quizás lo tomás como que no harías eso y el usuario final sí. Sí, no, puede pasar. O sea, uno en realidad lo que intenta es, intenta pensar cómo lo va a usar el usuario, pero no estamos en la cabeza del usuario, y es así. Y por eso, lo que vos decías, ¿no? Y lo que hablábamos hoy, de que a veces nos pasa que uno cree que prueba el sistema tal cual lo va a usar el usuario, y cuando llegan las pruebas de aceptación se da cuenta que no probó todo, o sea, no probó el sistema de la misma forma que el usuario realmente lo va a usar. Y sí, puede pasar. Y ahí te saltaría en las pruebas esas de aceptación, De entonces. aceptación, sí. Si no Bien, lograste identificarlo acá, te salta en la aceptación. ok. Bien, entonces este es el primer paso, identificar los escenarios, ¿no? Entonces, identificamos estos 4 escenarios. Podríamos discutir si el escenario 2 lo abrimos en más escenarios y lo hacemos importe inválido n veces o no. Lo que les decía, no es que esté bien o mal, es como un tema más de costo-beneficio, y por eso quería como que traer esa discusión acá, de decir, bueno, agrego uno, y bueno, puedo agregar un 5 que sea importe inválido 4 veces, y en este caso tampoco me va a hacer la diferencia un caso de prueba más. Pero esto es un caso de uso. Imagínense que tengo que probar muchos casos de uso, y en cada caso de uso me va a pasar lo mismo. Entonces, el tener como en la cabeza siempre la relación costo-beneficio es importante para determinar los escenarios y luego las pruebas que voy a hacer. ¿Ah? Entonces, imagínense que definí estos 4 escenarios y nos quedamos con esto. Entonces ahora lo que tengo que determinar son las condiciones.
¿Qué son las condiciones? Las condiciones son aquellos como elementos que me hacen cambiar el flujo, ¿no? Entonces, en este caso, no miren el 1, lo vemos al final porque este puede confundir un poquito. Vayamos al 2, ¿no? A ver, en el 1, acá todavía no están bien explícitas, en el 1, en el 2 tenemos el importe inválido, luego en el 3, ¿se acuerdan que teníamos un sin saldo? Y luego en el 4 teníamos un importe inválido y un sin saldo, ¿no? Entonces acá como que ya vemos cuáles son como esas condiciones que me hacen cambiar el flujo, ¿no? Hay una condición que es que, bueno, si el importe es inválido, yo como que cambio el flujo. No voy habíamos dicho, entro al flujo alternativo 4A. Si no tengo saldo, cambio el flujo. Y acá en este caso se dan las dos condiciones, que primero sea el importe inválido y después se da que no tiene saldo. Las condiciones son eso, son como esos elementos que hacen que se cambie el flujo. ¿Ah? En estos es como más claro que es como, bueno, cuando yo tengo flujos alternativos, es bastante fácil identificar las condiciones porque es como ese elemento que hace que yo entre en el flujo alternativo. Esa es la condición. Lo que hace que yo me desvíe del flujo principal y entre en el flujo alternativo. Luego acá hay otras condiciones planteadas, que esto en realidad no necesariamente tiene por qué ser así. De hecho dudé si dejarlo sacarlo, pero al final lo dejé porque no quería entreverarlos, que en realidad esto no me cambia. Vieron que al principio, en el caso de uso, dice, ¿no? Si es caja de ahorro o cuenta corriente. ¿Esto me cambia el flujo? No me lo cambia. Pero por algún motivo yo identifiqué que es interesante diferenciar si elige retirar caja de ahorro o retirar cuenta corriente. Me pareció interesante probarlo porque el comportamiento de una caja de ahorro no es igual que el comportamiento de una cuenta corriente. Entonces yo quiero separar estas condiciones y hacer casos de prueba separados para estas condiciones. En este caso no genera flujos alternativos diferentes, pero me resulta interesante porque yo conozco del negocio y me resulta interesante es esto que también preguntaba Nicolás, de decir, bueno, pero quizás vos no sabés cómo lo van a usar los usuarios, o en este caso sería más conocimiento de cómo funciona el negocio o el sistema, de decir, más allá de que no tengo un flujo alternativo y no tengo una condición específica, me interesa particularmente probar si es una caja de ahorro o si es una cuenta corriente. Entonces, las condiciones se dan sí o sí en estos cambios de flujo, o sea, las condiciones son las que definen estas flechitas, digamos, de cómo cambia el flujo y cómo cambian los escenarios, pero además pueden haber otras condiciones, como es este caso, caja de ahorro o cuenta corriente, que se agregan porque resultan interesantes de probar, porque yo conozco el sistema, porque conozco la casuística, porque conozco el negocio, porque conozco, o sea, me resulta interesante agregar casos de prueba específicos que diferencien esto, más allá de que no sea una condición que me determine diferentes escenarios. ¿Se entendió? O sea, este tipo de condiciones la van a poder identificar solo si tienen un conocimiento del negocio y del sistema. Si no, obviamente, o sea, solo por leer la letra no tienen por qué saber que, mirá, entonces caja de ahorro y cuenta corriente son diferentes y puede ser que sí o puede ser que no. O sea, esto es un ejemplo. Lo más importante, y por eso no quiero controlarles, lo más importante es identificar los escenarios y para cada escenario cuál es la condición que hace digamos que ese escenario se genere, ¿no? que pase por los diferentes caminos. ¿Ah? Además, pueden haber otras condiciones que se desprenden del caso de uso y que no necesariamente generan flujos alternativos. ¿Ah? Eso solo como para que lo tengan, o sea, para que lo tengan presente, pero esto depende mucho eso, como de conocer realmente el negocio y el sistema. Entonces,
el próximo paso es establecer lo que se llaman los escenarios condición. Esto es como la combinación de los escenarios y las condiciones. Entonces pongo esta tablita, después también todo esto lo van a ver en un ejercicio en el práctico con Angie. Voy a poner todos los escenarios acá en cada una de las filas, voy a poner todos los escenarios que identifiqué, que vieron que yo identifiqué acá, en realidad quedaron 5 escenarios porque el normal lo habrían 2, ¿no? Entonces me quedaron el normal con caja de ahorro, el normal con cuenta corriente, el normal importe inválido, normal sin saldo y normal importe inválido sin saldo. ¿Tá? Esos son los 5 escenarios que me quedaron finalmente. Y luego en cada una de las columnas voy a poner las diferentes condiciones, o sea, esos elementos que hacen que yo cambie de un escenario, o sea, que mi escenario sea, digamos, cómo va fluyendo mi escenario y cómo puede ir cambiando los pasos que siguen. Entonces, yo identifiqué que una condición es que sea caja de ahorro y otra que sea cuenta corriente. Vuelvo a repetir, estas condiciones de por sí no se desprendan naturalmente de una lectura del caso de uso, sino que es un ejemplo de otras condiciones que pueden ser interesantes probar y que no necesariamente tienen que desprenderse de un flujo alternativo, ¿no? Las que sí se desprenden de los flujos alternativos, que son como las cantadas, por decirlo de alguna forma, es el importe válido y la cuenta con saldo. Vieron que acá es lo mismo, ¿no? Pero acá se escribe como en positivo, digamos. Dice, bueno, digité un importe válido y tengo una cuenta con saldo. ¿Ah? Entonces, primer escenario, un flujo, recorre el flujo normal, o sea, va a ser exitoso, con caja de ahorro. Entonces voy poniendo para cada condición, si esa condición es válida o inválida, o sea, la B es que es válida, la I inválida, y NA es que no aplica. Porque, por ejemplo, en este caso, si yo digo, un escenario normal, o sea, un flujo normal, exitoso, con caja de ahorro. Entonces, caja de ahorro válido, cuenta corriente no aplica, no es que va a ser inválido. O sea, no aplica porque ya seleccioné caja de ahorro, cuenta corriente no puedo seleccionar. ¿El importe es válido? Sí. ¿Y la cuenta con saldo? Sí. Entonces, como resultado, tengo un retiro exitoso. Luego podría tener un normal cuenta corriente donde acá tengo en la condición de cuenta corriente tengo un válido, entonces en el de caja de ahorro no aplica, porque las dos no la puedo seleccionar. Importe válido, sí, y cuenta con saldo, sí. Retiro exitoso. ¿Sí? Podría tener, pero en realidad no está especificado en el caso de prueba, un caso en el que sea, digamos, ahí sí tendría que tener un flujo alternativo, pero no lo tengo, en que, por ejemplo, que digité mal, que la cuenta que seleccioné no es correcta o es inválida. Entonces ahí podría tener un inválido en la caja de ahorro o en la cuenta corriente, pero eso no está establecido como un flujo alternativo. Bueno, luego tenemos el normal importe inválido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Imagínense, el normal importe inválido en realidad, y acá es lo que me sucede, que lo puedo hacer con caja de ahorro o lo puedo hacer con cuenta corriente. Pero bueno, en realidad lo que puedo hacer es, bueno, defino uno, cuenta corriente. Entonces, con cuenta corriente, ¿importe válido? No, me está diciendo que el importe en este escenario el importe es inválido. Cuenta con saldo no aplica porque todavía no llegué a ese paso. O sea, si ya digité un importe inválido, ni siquiera llegué al paso de si tiene saldo o no. Entonces, el resultado de haber ejecutado esta primera instancia, digamos, del escenario, es que el importe es inválido. Pero luego recuerden que vuelve al flujo principal y digita un importe válido y le dice que tiene saldo y retira, ¿no? Estas dos líneas representan esto de acá, ¿no? Representa que primero ejecuta el flujo principal, le dice importe inválido, y después vuelve al flujo principal y termina exitosamente.
Ustedes ven cuando yo muevo el mouse, ¿no? Sí, sí. Está, Sí, ¿no? sí. Sí, se ve, sí. Si no, estaba más complicado. ¿Ah? Entonces, estas dos líneas son esas dos instancias, ¿no? La primera es un importe inválido, y me dice importe inválido, y luego un importe válido, y también tengo saldo en la cuenta, entonces retiro el dinero. Siguiente, normal sin saldo. Lo mismo, acá selecciono indistintamente si es caja de ahorro o cuenta corriente, en este caso elegí caja de ahorro. ¿El importe es válido? Sí, el importe es válido porque lo que dice es que paso por el paso 4 sin entrar al flujo alternativo 4A, pero que no tengo saldo. Y en ese caso que no tengo saldo, recuerden que hay un fin caso de uso, o sea que acá termina el caso de uso y el resultado es no exitoso. ¿Tá? Con la condición de cuenta con saldo inválida. Y luego tenemos el último caso donde yo tengo primero un importe inválido y después un sin saldo. Entonces imagínense que es cuenta corriente, en el primer paso tengo un importe inválido, la cuenta con saldo no me importa porque todavía no llegué a ese paso, obtengo el mensaje importe inválido y luego tengo un importe válido, pero me dice que no tengo saldo. Entonces termina este caso de prueba de forma no exitosa, porque no tenía saldo y eso terminó en un fin caso de uso. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, a ver, repasando. Paso 1, identificar los escenarios. Paso 2, identificar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Aquellas que hacen que mis flujos varíen. ¿Ah? Las cantadas, ¿no? las obvias, son las que, digamos, las que hacen que el flujo alternativo, que cambie mi flujo, de flujo principal a flujo alternativo. Ahí en general siempre tengo una condición, y pueden haber otras que sean interesantes también agregar, que van más de esto del conocimiento del negocio o del sistema. ¿Ah? Y luego armo, después que tengo los escenarios y las condiciones, armo esta planillita donde yo voy viendo para cada escenario y cada condición cuándo se cumple cada una de ellas y cuál es el resultado. Y el último paso es generar los datos de prueba, que hablamos de las entradas y las salidas. Entonces, estos terminan siendo, estos realmente son los que se denominan como los casos de prueba, ¿no? Porque acá ya tengo el dato, o sea, ya tengo la casuística, acá tengo como la casuística que quiero probar, y me falta el dato. Entonces, para cada caso, vieron que yo acá acá le puse A1, A2, A3, A4, A5. Entonces, para cada uno de estos casos que yo definí, ahora lo que tengo que hacer es generar los datos. Lo primero es identificar qué entradas voy a tener y qué salidas. Eso primero que nada. En este caso, ¿qué entradas voy a tener? El número de tarjeta, el PIN, la cuenta y el monto que digita el cliente. Y como salida tengo si dispensa dinero, cuánto dinero dispensa, si devuelve la tarjeta y si imprime recibo. ¿Ah? Esas son las entradas, eso es lo primero que nada, identificar cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Y luego sí, agarro cada uno de los casos y voy completando con datos. Obviamente que estos datos en este momento son totalmente ficticios, ¿no? Si estoy realmente, a la hora de probar un producto, tengo que asegurarme que estos datos sean válidos. Yo no puedo poner acá una tarjeta que sea AA, y en realidad no existe ninguna tarjeta AA, o 111 o 333. O sea, obviamente estos datos tienen que ser datos válidos, datos que realmente yo, cuando los voy a digitar, sepa que puedo hacer una prueba con esos datos. No pueden ser datos completamente inventados, ¿sí? Entonces, estábamos en el caso A1, que es el flujo normal con caja de ahorro. Ahí tengo un número de tarjeta, tengo un PIN, tengo una cuenta, que tiene que ser una caja de ahorro, y un monto que digito.
Recuerden que este es un caso exitoso, entonces dispenso dinero, sí, tengo que dispensar la misma cantidad de dinero que digité, devuelve la tarjeta, imprime recibo. ¿Ah? A2, flujo normal con cuenta corriente. Tengo un número de tarjeta, un número de PIN, un número de cuenta que es cuenta corriente, un monto de dinero a retirar. Salida, dispenso ese dinero, devuelvo la tarjeta, imprimo un recibo. Exitoso. ¿Ah? Acá tenemos como 2 flujos normales exitosos. ¿Podría generar N casos de prueba más, A1 y A2 con diferentes datos? Podría. De hecho, acá yo podría decir, bueno, dispenso 1000, dispenso 800, o sea, acá puedo empezar por cada uno de estos casos, o sea, el caso es el A1, el A2, el A3, el A4, ese es el caso. Yo puedo tener N casos instanciados, digamos, con diferentes datos. Vuelvo a lo mismo. ¿Vale la pena? ¿Me cambia algo si pongo 100 o si pongo 1000? O sea, ahí es donde, como poder se puede, o sea, mínimo tengo que tener un caso con datos, o sea, mínimo tengo que tener un caso instanciado con datos por cada caso que genere, ¿no? O sea, por cada uno de estos, A1, A2, A3, A4, A5, mínimo tengo que tener uno, eso seguro, porque ese lo tengo que probar. Ahora, si tengo 1, tengo 3 o tengo 10, de vuelta, costo-beneficio. Si yo realmente creo que es súper interesante probar con 10.000 o quiero probar si el monto está dentro, justo lo que pasa es que en este caso, el caso de uso está como súper básico especificado y tampoco dice, bueno, sería monto inválido en realidad, si me paso de un monto que no se puede. Pero bueno, o sea, en realidad acá, que es el flujo normal, podría probar con N datos más, podría. ¿Vale la pena? Y no sé si vale la pena, porque ¿qué me aporta? ¿Cambia el funcionamiento si pongo 100, si pongo 1000? Entonces, bueno, ese es como la complejidad y lo que hablamos durante todas las clases, de realmente el pienso que hay que ponerle a la fase de pruebas para que sea efectiva y eficiente, ¿no? Para que yo pueda, en el menor tiempo posible, detectar la mayor cantidad de defectos, ¿no? Entonces, yo pruebo 800 casos de prueba y bueno, sí, capaz que detecto muchos defectos, pero ¿cuánto tiempo me lleva? Bien, vamos al importe inválido. También, entradas, digito, o sea, tengo una tarjeta, tengo un PIN, tengo una cuenta, pongo un monto, por ejemplo, 12, y me dice importe inválido. Entonces, ¿se acuerdan que vuelvo al flujo principal? Otra vez me pide la cuenta, otra vez me pide el monto, ahora sí, le digito un monto válido, me dispensa el dinero, me devuelve la tarjeta y me da el recibo. O sea, termina también en un caso exitoso. Luego teníamos el 4, que era sin saldo, que terminaba en exitoso. Lo mismo, tengo una tarjeta, tengo un PIN, tengo una cuenta, tengo un monto, me dice sin saldo, entonces no me dispensa el dinero, me devuelve la tarjeta, pero no me dispensa el recibo tampoco. ¿Ah? O sea, termina el caso de uso, pero de forma no exitosa porque no puedo retirar el dinero. Y el último era primero importe inválido y después sin saldo, ¿no? Tengo tarjeta, tengo PIN, tengo cuenta, digito un importe inválido, luego me pide de vuelta la cuenta, me pide otro monto, y ahí me dice que no tengo saldo. Entonces, como termina, no dispenso el dinero, devuelve la tarjeta, perdón, y no imprimo recibo. ¿Ah?